bienvenidos a Noches de Misterio. Muy, pero muy buenas noches de misterio. Una noche especial, como todas las noches de misterio. Sencillamente porque hoy vamos a hablar de un tema, lo paranormal, lo parapsíquico. El ser humano siempre se valió de pitonisas. Estaban antiguamente los oráculos que iban a consultar temas importantes y se hacían en la antigüedad de largos caminos, casi como una peregrinación a estos lugares sagrados donde existían pitonisas que, bueno, a través de sus oráculos, a través de sus, digamos, conocimientos también, predeterminaban qué cosas debía hacer el consultante, ¿no? Hoy en día también no tenemos pitonisa. Bueno, sí, yo tengo una amiga que es pitonisa, ¿no? Es tarotista. Y la consulta mucha gente. Ella siempre dice que las cartas son una especie de antena con la que ella se conecta con la otra persona y que le ayuda a definir la situación que le vino a solicitar la otra persona. Hoy vamos a tener al doctor Alejandro Parra. El doctor Alejandro Parra es un investigador nato. Y me merece la mayor de las confianzas. No solo por conocerlo, sino por conocer sus trabajos. Hicimos un parate porque tuve un llamado, lamentablemente. No corté el celular y bueno, tengo llamado de oyentes. Bueno, vamos a ver si Alejandro está en línea. A ver. Hola, Alejandro. Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Qué tal? Ahí te vemos, señor. Ah, perfecto. ¿Tuviste que andar a las corridas? Vengo de la facultad. Ah. Y entonces, claro. Uy, Salí media horita antes, pero no. Te pido mil disculpas, por favor, mil disculpas. Pero necesitaba saber algo importante. Los estudiantes felices. Me imagino. Decían que haya otros lupos. Ale, comentanos tu libro. Sí. Vas a presentar un libro nuevo tuyo. Correcto, sí. A ver si lo podemos poner en pantalla, Bueno. Para que le pregunto. Si no lo muestro. A Julián. Por ahora mostralo, después lo vamos a poner en pantalla. Dale. No sé si sale el derecho. Sí, señor, derecho, Dimensión Paranormal. Ah, perfecto. Uy, Dios. ¿Subtítulo? Una introducción a la psicología paranormal. ¿Y arriba qué dice? Ahora no estoy leyendo porque no te tengo en cámara, no sé si es un... examinando los límites del espíritu, la mente y la conciencia. Epa. Nada menos. Mirá. Nada menos y nada más. Nada menos. Contanos algo, lo que puedas. Mira, este libro tiene una pequeña historia. Ajá. En rigor, es una ampliación. Uh-huh. Si bien, por supuesto, como todo trabajo previamente publicado, a veces no cuesta
poco actualizarlo Claro. y ampliarlo. Sí. La versión original se titulaba Fenómenos Paranormales, una introducción a los eventos sorprendentes. Había sido publicado por Kier para la famosa colección Infinito del año 2004. Uh-huh. Y bueno, está agotado. Entonces, Mira. pero Vos sabés, vos me nombrás a Kier, y yo tengo un amigo ahí en Kier, o que trabajaba en Kier, sí. Víctor Jara, no sé Víctor, si estará claro. todavía. No, Víctor está jubilado ya. Está jubilado Víctor, uy Dios. Vos sabés que con Víctor, cuando éramos muy jóvenes, más jóvenes que ahora, guarda, pensábamos hacer una revista y habíamos hecho el primer número que después no lo pudimos sacar por una cuestión económica. Pero era la época, era anterior, que estuvimos hablando con vos, anterior a Atom y posterior a 2001. Mira qué bien. Sí, se iba a llamar Tercer Milenio, todavía me acuerdo. A Víctor hace muchísimo que no lo veo. Sí. Te ganó de mano Fabio Serpa, que sacó su revista en Sí. el 73. Es verdad, señor. Es verdad. Ale, bueno, volvamos a lo importante que es tu libro. Sí. Me decís que son trabajos, has reunido trabajos de investigaciones tuyos. Hay algunas cosas de investigación actualizadas porque después de casi 22 años el libro estaba agotado, pero en su momento, bueno, imagínate, eran otras épocas, ¿no? Claro. 5.000 ejemplares y después se reimprimió otros 5.000 más. O sea que, bueno, teóricamente hablando, fueron casi 10.000 ejemplares. Qué bárbaro. La cuestión es que el libro se agotó y finalmente, bueno, Kier decidió sacar una edición de 1.200 como para, bueno, hacer, digamos, poder, bueno, actualizar básicamente y ampliar algunos de los conceptos. Porque el punto es que en parapsicología argentina no hay literatura, digamos, moderna, o sea, no hay... Sí, últimamente no hay, sí, es verdad eso. No hay. Incluso yo mismo publiqué cosas sobre cuestiones de mediums y temas como más específicos y dentro de la misma rama. Claro. Pero en términos generales, lo que es la parapsicología como disciplina, realmente no hay nada. Y entonces, bueno, Kier me propuso hacer una ampliación y en tiempo récord, sobre todo porque la feria se aproximaba en el verano, en enero. Bueno, me puse a hacer una ampliación de esta obra que básicamente sigue el mismo espíritu que la primera. Porque los capítulos son casi exactamente los mismos. Lo que sí, por supuesto, incluí son muchos de los trabajos de investigación que en aquella época, por supuesto, no teníamos. Basados en, bueno, por ejemplo, la cuestión de la técnica Cancel, la psicometría, cuestiones que ahora, si quieres, lo comento, y cuestiones vinculadas con el concepto de parapsicología clínica, avances en los estudios de experiencias cercanas a la muerte, el propio estado actual de la parapsicología, que no es muy positivo, digamos, en términos generales, pero que, más allá de eso, hay una suerte de revisión de mucho de lo antiguo, hay muchas líneas interesadas en la historia misma de la parapsicología. Pero bueno, digamos, en términos generales, es llevar un poco al público lector a que le interese el tema. Cuestiones que están, bueno, actualmente muy vigentes como preocupación. Sí, obvio. Campo, ¿no? Sí, por supuesto. Una pregunta. ¿La parapsicología la podemos encuadrar dentro de la psicología experimental o es algo que va por otra vía? No, va por otra vía. En todo caso, la psicología experimental proporciona una herramienta a los parapsicólogos. Porque una pregunta muy común es si la parapsicología, que ya, bueno, hace más de 50 años que se viene respondiendo, ¿no? Es si la parapsicología es una rama de la psicología. Y definitivamente no. No, porque la parapsicología tiene un objeto propio, independiente de la psicología. Es el fenómeno
que llamamos fenómeno psi, o sea, la capacidad de la mente para poder expandirse más allá de los límites de la piel. Con esta metáfora como una manera de identificar que todos los fenómenos parapsicológicos, por decir, la telepatía, la clarividencia, la precognición, la psicoquinesis y otros temas vinculados, por ejemplo, el problema de la vida después de la muerte y otras cuestiones, involucran funciones de la mente que no están, digamos, lisa y llanamente encapsuladas en nuestro cráneo, en nuestro cerebro, incrustadas en el cerebro. Claro. Como tradicionalmente las neurociencias plantean, ¿no? Un poco esta mirada posmaterialista, en el sentido de tener una perspectiva diferente en términos de cómo funciona lo que los psicólogos llaman el aparato psíquico, ¿no? Claro. Y entonces, desde este punto de vista, la parapsicología se propone como una ciencia con independencia, ¿no? Con autonomía. Con autonomía. A la psicología convencional, claro. Ahora, vamos a hablar de fenómenos psíquicos. ¿Son reales? ¿Existen? ¿Se producen? A ver, yo desde mi punto de vista sí, esa sería la respuesta. Pero existen problemas en su manera de manifestación. Hay dificultades que son dificultades históricas, ¿no? O sea, que vienen arrastrando desde los inicios propios de la parapsicología, ¿no? Es la cuestión de la repetibilidad, la cuestión de la dificultad para reproducir bajo condiciones controladas o de laboratorio este tipo de facultades, ¿no? O sea, por la naturaleza propia de lo que llamamos el fenómeno parapsicológico, los fenómenos parapsicológicos, como la telepatía, la precognición, la psicoquinesis y cosas por el estilo, son experiencias básicamente espontáneas. Son eventos que ocurren en el mundo natural, en la vida de las personas, a lo mejor una sola vez en la vida o incluso ninguna. Pero a partir de ahí, uno puede pensar que hay individuos que tienen determinado tipo de condiciones, a veces vinculadas con la intuición o con ciertas formas de adquirir conocimiento o información que van más allá de lo convencional. De lo convencional. Un ejemplo, cuando se habla de los archivos acásicos, que la gente va a buscar a ese lugar, a esa dimensión, digamos. Sí, yo diría que el registro acásico está más vinculado con cuestiones metafísicas, ¿no? Tradiciones esotéricas. En el caso de la parapsicología es un poco más terrenal, digamos, porque lo que plantea es la capacidad de la mente para mantener un vínculo de tipo telepático, o el conocimiento de la mente para acceder a un conocimiento acerca de un evento futuro. Acá podemos mencionar, por ejemplo, los dibujos proféticos de Solari Parravicini, hablar de los famosos experimentos, por ejemplo, que el conocido astronauta Edgar Mitchell hizo de la cara oculta de la Luna, de tipo telepáticos en el año 73, en fin. Ese tipo de experiencia. Y bueno, lo más reciente, digamos, para el lector quizá no familiarizado con la literatura, son los llamados experimentos de Ganfeld, que que consisten en una técnica de semiprivación sensorial, donde en una habitación especialmente diseñada, el individuo se cubre los ojos con dos semitraslúcidas, ¿no? Semejante a 2 media pelotitas de ping-pong sobre los ojos. Y una tercera persona, que funciona como agente de la comunicación telepática, observa una pantalla, por ejemplo, en una computadora o una lámina, una obra de arte, y trata de transmitirla telepáticamente a la persona en cuestión. Transmite lo que está viendo en ese momento. Exactamente. Antiguamente se usaban láminas de arte, hoy día, por ejemplo, a través de imágenes que se proyectan en una pantalla de computadora, el individuo se concentra durante unos minutos, 5 o 10 minutos, y trata de transmitirla telepáticamente con la intención. O sea, no es que el individuo puede medir o cuantificar esa
energía telepática. No existe. No hay una unidad de medida, como tienen las otras ciencias naturales, la física. Claro, claro. Vos sabés que se comentan, muchos libros he leído, que los yogis pueden producir estas facultades. Bueno, en parte es cierto, porque las prácticas meditativas y ciertos estados, vamos a decir, extraordinarios o no ordinarios de conciencia, son un caldo de cultivo para la producción de este tipo de experiencias. De hecho, en la literatura védica existe el concepto del shiri, ¿no? Del siddhi o shiri, que es un tipo de poder extraordinario que algunos yogis, luego de un largo entrenamiento en sus prácticas de meditación, logran desarrollar, como por ejemplo salir de su cuerpo, comunicarse con personas más allá de la distancia, producir levitaciones y otros prodigios extraordinarios. Bueno, efectivamente, en las prácticas del yoga hay una tradición vinculada que la ha tomado, por ejemplo, el control mental Silva, que la ha tomado el mindfulness más recientemente. Existen cierto tipo de pruebas o de experiencias en la que el practicante de meditación queda de alguna manera sensible a ese tipo de señales y entonces puede captar información a nivel extrasensorial. ¿Se le puede llamar estados alterados a esto? Bueno, no necesariamente alterado, porque tenemos que pensar, yo prefiero llamarlo estados extraordinarios de conciencia. Lo que antiguamente sí, efectivamente, se llamaba alterado, el problema que tiene es la connotación patológica, porque el coma es un estado alterado. La furia, el celo es un estado alterado, donde la persona se conduce de un modo que no puede controlar. Es como un hincha de fútbol cuando está apasionado gritando al árbitro todas sus barbaridades. Bueno, es un acto reflejo, no puede controlar ese estado emocional, paroxístico, por decirlo así. En cambio, los estados extraordinarios de conciencia tienen la condición de ser estados en los que el sujeto tiene control sobre sí mismo. Incluso, por ejemplo, en la hipnosis. Las personas hipnotizadas no pierden el control de su cuerpo. Si quieren, pueden abrir sus ojos o responder o negarse a ser hipnotizados, por ejemplo. Por eso se habla de la hipnosis como un estado de sugestión. La palabra sugestión proviene de sugerir. O sea, el hipnotizador va dando consignas, pautas o, indicando conductas que el hipnotizado va cumpliendo a lo largo de un proceso. Por supuesto, ese proceso puede llevar a un estado de somnolencia o de inconsciencia provisoria, muy sutil, pero aún así el sujeto está en un estado, digamos, especial de su conciencia, pero mantiene el control sobre su propio estado en particular. Lo mismo ocurre con la meditación, lo mismo ocurre con los estados hipnagógicos, lo mismo ocurre, que son esos estados, digamos, de somnolencia, ¿no? El estado alfa. Momentos en los que uno está a punto de ingresar al sueño o en el momento de la salida del sueño. Esos son los procesos básicamente, digamos, No, vos me estabas hablando de ese estado de somnolencia. Y cierta vez me comentaron sobre los estados en que emite nuestra mente, digamos. Algunos toman nuestra mente como una especie de receptor de radio que puede enviar o recibir información. Correcto. Y se habla de estados alfa, beta, kappa, psi kappa, que son los más profundos, que son los de la telequinesis aparentemente. Los fenómenos kappa. O sea, significa que hay personas que pueden regular esos estados, digamos. Un yogi, a través de sus... que estos estados en realidad tienen relación con una categorización de los fenómenos parapsicológicos, más que estados. Por ejemplo, se habla de psi gamma, psi kappa, exacto. como una forma de
para denominar a la telepatía o a la clarividencia. En realidad, la actividad electrocortical, medida por un electroencefalógrafo, efectivamente tiene niveles que pueden ser el nivel alfa, el nivel beta, delta, por ejemplo. Y esos niveles eventualmente, digamos, varían a lo largo de rangos, ¿no? No es lo mismo el rango de 14 a 7 que de 7 a 5 y de 5 a 4 o de 1 a 0. La persona que tiene 0 obviamente está muerta, porque su actividad cerebral es prácticamente nula. Pero si te referís a esos estados mentales, estamos hablando de actividad mental o muy baja o la actividad lúcida como la que tenemos ahora. No sé si te referís a ese estado. Sí, me refiero a ese estado. Digamos, una persona en situación, llamémosle colérica, puede generar, suponete, un daño a otra persona mentalmente. Vamos a hacerlo así. Sí, bueno, no sé si un daño. Puede efectuar un efecto a distancia. Hablar de daño es como un poco especulativo. Sí, te entiendo. Yo diría que lo que se llama comúnmente el efecto de la intención, hoy día se utiliza ese término, se refiere a la capacidad de la mente para proyectar una forma de energía o de potencial que realmente puede alterar un medio ambiente, como es el caso del poltergeist famoso, ¿no? Donde un adolescente en un estado especial de generaba puede producir movimiento de objetos. Pero ¿no podemos caer un poquito en lo que le pasaba a las hermanas Fox? Sí, pero las hermanas Fox están dentro... Bueno, sí, lo que pasa es que las hermanas Fox tenían comunicación espiritista. Sí. Aunque uno podría pensar que fue el primer fenómeno poltergeist que la historia registra. En el sentido de escuchar golpes y así. Sí. En realidad, bueno, sí, estaría como, digamos, históricamente relacionado. Pero yo te digo, está medio vapuleado este tema, porque las hermanas Fox al principio los golpes eran ciertos, pero después ya no se producían los golpes, entonces los producían ellas. Bueno, uno podría decir que los golpes siempre lo produjeron ellas. Ese es el... Claro, pero digamos, materialmente, haciendo ruidos ellas mismas, no con su mente. No trabajando la materia, sino que... No, por supuesto. En realidad lo que comenzó con una broma familiar... terminó... de engañar a su mamá, terminaron siendo famosas mediums que engañaron a muchísima gente, ¿no? Muchísima gente. Vos sabés que se hablaba mucho durante la Segunda Guerra Mundial o la época de la Guerra Fría. Un ejemplo, sujetos como Ted Serios, que mentalmente enviaba, aunque algunos dicen también que después fue un fraude, pero enviaba imágenes mentales de lugares que eran registrados en fotos, tipo cámara Kirlian, ¿viste? No, Kirlian a ver. No. Ted Serios sobre placas Polaroid. Polaroid, perdón, sí, tenés razón. Y dice que mandaba, suponete, estando en Moscú, mandaba imágenes de la Plaza Roja que quedaban impregnadas en esto. O sea, a ver, sí. Mucho... Para ser más preciso, lo que hacía Ted Serios era concentrarse firmemente en una imagen, a veces a pedido, o él mismo se concentraba, y trataba de imprimir la imagen que él mentalizaba, se concentraba sobre una placa fotográfica. Sí, estos son experimentos que ocurrieron en la década de entre 1965 a los años 70 aproximadamente. Que se hablaba así conspiranoicamente de que la CIA estaba preparando a espías en esto, que yo... Sí, bueno, pero Ted Serios de espía no... Pobrecito, no tendría mucho, porque además se dio a la bebida. No, claro, pero en el caso de, bueno, efectivamente, sí, durante el periodo de Guerra Fría ruso-norteamericano, por supuesto, las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, tuvieron interés en desarrollar alguna forma de tecnología, vamos a decir, psicotrónica, o aplicar ese tipo de...
potenciales mentales en un uso bélico, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que hubo más fantasía que realidad. Sí, yo creo que o sea, los escritores narrativos, o sea, narraron demasiadas cosas, pero algo siempre digo yo que hay algo objetivo que genera después una magnificación de la cosa, ¿no? Ah, totalmente, claro. Fíjate vos el caso de Ted Serios, el profeta durmiente, un ejemplo. Sí. Él en estado de sueños hablaba... Edgar Cayce. Edgar Cayce, exacto. Sí. Hablaba y después se descubría que lo que hablaba era cierto. Un ejemplo. O Jane Dixon, que tuvo problemas, que la buscó la CIA porque anticipó la muerte de Kennedy. Tal cual. Es más, aconsejó a Kennedy no viajar a Dallas. Sí, exacto. Ahí. Y después le cayó encima el FBI, la CIA, todos, ¿cómo era que lo sabía? Claro. Sí. Qué macana hablar demasiado sobre lo que se produce, digamos, mentalmente, no físicamente, ¿no? Bueno, pero esto ha pasado en muchas instancias históricas. Yo recuerdo, hay casos de tarotistas, por decirlo de algún modo, que recibían la visita de un militar de cierta jerarquía durante el tiempo del proceso porque informaba supuestamente el destino de los cuerpos de los desaparecidos. Ay. Esa historia yo la escuché. Esa historia no es un mito urbano, ¿eh? No. La mujer está fallecida, ¿no? Actualmente. Vos sabés que hay otro caso que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Digamos, se decía que Hitler tenía una pitonisa personal. Sí. Cuando los ingleses se enteraron de esto, ¿qué hicieron? Del otro lado crearon el Instituto del Péndulo. La historia que tengo es así, puede ser así o no, guarda. A ver. Para tratar de identificar lo que esta mujer le podía decir a Hitler para ellos actuar estratégicamente en base a eso. Sí. Vos sabés que cierta vez escuché esto, no sé si es una historia real o ficticia. Sí, no, lo que en todo caso Hitler era aficionado a la astrología. Ajá. Y como la astrología es predictiva, uno podría pensar que cierto tipo de instrucciones, si están basadas en criterios astrológicos, del otro lado del charco, los británicos podrían también hacer consultas astrológicas para determinar cuál es la posición astral y en consecuencia predecir la posición astral. Y esto no es una cuestión astrológica, es una cuestión astronómica. Astronómica y sí, matemática, porque identifica lo que el otro puede ver de acuerdo al planeta. Claro, exacto. Ahora, y vos te anticipás por el movimiento astral, pero en realidad es una cuestión... A ver, hubo varias cuestiones. Una de las más divertidas es el uso de las profecías de Nostradamus. Ajá. El mismo Hitler se ocupó de imprimir y arrojar por el aire algunas profecías para identificarse con una suerte de líder mesiánico que llegaba a Alemania. Que está, bueno, dicho efectivamente en las profecías de Nostradamus. Al menos eso es lo que oficialmente se recuerda. Claro. ¿No? Qué tremendo. ¿Se pueden provocar a través de la utilización, suponete, de las cartas, a través de la astrología, se pueden producir fenómenos, llamémosle, parapsíquicos? Yo creo que sí, principalmente a través de las prácticas mánticas, porque la astrología es un rubro aparte. Es más, creo que los astrólogos no estarían de acuerdo en identificarse como tarotistas y viceversa, porque la astrología se presume como una ciencia. Claro. Más allá de que astrólogos y tarotistas puedan por momentos hacer alianzas, en términos de sus prácticas, la realidad concreta es que la astrología es una cosa totalmente distinta de las cartas del tarot. Ahora, lo que sí es interesante es que el uso de, digamos, instrumentos esotéricos, como pueden ser las cartas, las runas, piedras, bolas de cristal o cualquier otro objeto, péndulos, por ejemplo, y así, bueno, efectivamente, el uso de esos instrumentos puede disparar intuiciones que pueden ser muy fácilmente atribuidas a formas de precognición o cosas similares, ¿no? Cuando no se tratan de, bueno, lectura en frío u otros tipos de estrategias más de corte psicológico. Claro. Por ejemplo,
yo he conocido muchos tarotistas que incluso ni siquiera han estudiado tarot, que realizan tiradas intuitivas sencillamente porque sus clientes quieren ver algo como ser un mazo de cartas. Pero en realidad el propio tarotista no las utiliza como un instrumento, digamos, de uso eficaz para la lectura de un posible futuro. Claro. Entonces el tarotista habla, verbaliza cierto tipo de predicciones, consejos, habla del pasado. Y cuando habla del pasado es interesante, porque un tarotista que habla del futuro, vos no sabés si se va a cumplir o no. Claro. El tarotista, una vez que terminó la sesión, no lo ves nunca más. En cambio, el tarotista que te habla de tu pasado y te advierte o en todo caso, te narra episodios de un pasado que nadie conoce, evidentemente está utilizando algún tipo de facultad sensorial y así. Por supuesto, siempre poniendo énfasis en discriminar una lectura profética o, en todo caso, una lectura del pasado de lo que podría ser lectura en frío, que es el uso de estrategias psicológicas, sobre todo basadas en cuestiones de engaño, manipulación psicológica y así, ¿no? Claro. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, a veces puede ocurrir que una lectura tarotística o de cualquier otro arte adivinatorio puede ser un puente para la comunicación extrasensorial, para cierta información que viene por vía extrasensorial para el practicante, ¿no? Ahora contanos un poquito, ¿qué es Alipsi? Bueno, Alipsi es el seudónimo cariñoso que usamos para el Instituto de Psicología Paranormal. Ajá. Alipsi es una sigla que significa Agencia Latinoamericana de Información Psi. Ajá. Y como podrás observar detrás mío, hay una enorme biblioteca para que... Sí, se observa, no completa, pero se observa la cantidad. Observar la altura, al menos, de la biblioteca, tanto la que estás viendo aquí como aquella. Se ve que es básicamente lo que llamamos biblioteca anticuaria. ¿Qué es biblioteca anticuaria? Biblioteca anticuaria es una colección de alrededor de 500 títulos antiguos durante 1820 a 1939. Sí. Y esta colección, bueno, atesora todo tipo de libros, sobre todo magnetismo, espiritismo, metapsíquica, algo de esoterismo también, que es, digamos, inhallable desde el punto de vista, o inhallable o extremadamente caro en términos... Sí, obvio. Yo siempre digo que vos sabés que en Internet figuran cosas, pero los libros de la época te lo reflejan mejor. Bueno, hay que hacer mucha lectura entre líneas, ¿no? Porque... yo he visto, al menos en el campo ufológico, vos lees un libro de hace 40 años, ponele, y lo ves por internet, y hay determinadas informaciones que son totalmente contrarias a las que surgían en ese libro que fue el original, digamos. Totalmente. Y noto, yo soy amante de los libros. Yo tengo la computadora, pero voy al libro. Si necesito refrescar algo, un hecho, voy al libro. Por supuesto. Siempre yo considero que el libro es lo más importante, por eso siempre le doy pie en el programa a la gente que presenta libros. Porque más allá de la investigación personal, del desgaste personal, porque escribir un libro no es nada sencillo, tenés que juntar, tenés que esperar tiempo, tenés que hablar con gente. Claro. O sea, es muy complejo. Por lo tanto, Julián, ¿me pones el libro de vuelta? A ver. Ahí está. Dimensión paranormal. Examinando los límites del espíritu, la mente y la conciencia. Una introducción a la psicología paranormal. Autor, Dr. Alejandro Parra. O
sea, lo quiero poner en énfasis porque primeramente siento mucho respeto por vos, por tu calidad profesional, y porque me parece que es un libro digno de ser leído para aquel que quiere aprender más sobre estos temas tan apasionantes, ¿no? Mira, es un libro corto porque tiene el espíritu de su primera edición, que también era un texto corto porque pertenecía a esa famosa colección Infinito, que la misma Señal promocionó, que eran lecturas básicas acerca de determinados temas. Este tiene un poco ese mismo espíritu porque los libros gordos a veces espantan a los lectores, ¿no? Espanta al lector. Tengo que tragar esto. A mí me espanta. A mí me espanta. Sinceramente. Yo prefiero el libro no que termine rápido, sino que sea corto. No mamotreto enorme. Claro. Recuerdo haber leído en su momento Ipso Conciencia, o que eran como 4 tomos enormes, que era, Dios, sinceramente, abandonaba la mitad porque te saturaba la lectura en un momento. Lo que pasa es que hoy día la Internet es la principal competidora del libro. Claro, y la Internet es un pasaje rápido. Wikipedia tiene una estrategia, por ejemplo, de definir un concepto en las 3 primeras líneas, y después bueno, el resto es historia, es clasificación, etcétera, etcétera. Pero la persona que está buscando una definición puntual sobre, o saber qué significa tal término, Wikipedia y la Internet básicamente te da la información. Y ahí lo encontrás, Alejandro, ¿qué cursos estás dando vos ahora en Alipsi? Mira, nosotros todos los años, desde el año 94, nada menos, tenemos un programa de parapsicología que yo dicto realmente con gran placer. Debo decir, alguien una vez me dijo, ¿y no se cansa de siempre hablar de lo mismo? La verdad no, porque uno tiene la fortuna de conocer gente muy rica en experiencias, en testimonios, en información que siempre surge. Después, por supuesto, el curso no es solamente una transmisión unidireccional de saberes. Es una triangulación. Es, por un lado, yo que expongo. Por otro lado, el libro o el material didáctico que da el conocimiento y la información. Y después, las propias personas que de alguna manera reciben esa información y se nutren tanto del libro y del docente como del grupo humano entre sí. Claro. Y eso te lo da solamente la actividad presencial. Claro. Porque lo que es el curso virtual, yo lo aprecio mucho en muchos aspectos porque ahorra tiempo, viaje y una cantidad de cuestiones, y por supuesto la distancia, naturalmente. Si uno tomar esta actividad en algún país o en alguna región de difícil acceso, ahorra hotel, ahorra, bueno, por supuesto. Yo justamente, mirá qué cosa, un déjà vu. Yo justamente te iba a preguntar si hacías cursos a distancia. En rigor tenemos un programa que es el mismo de parapsicología, pero con las clases pregrabadas. Y si eventualmente el estudiante tiene preguntas para hacer, bueno, me consulta a mí o a algún docente aquí. Por lo general suelo ser yo. Pero no, el único programa virtual que yo dicto casi desde hace 3, 4 años, hace algunos años lo dictaba en la Universidad Abierta Interamericana, Psicología Transpersonal. Y ahora lo dicto, el mismo programa, en la Universidad de Flores. Que es un programa de psicología transpersonal. Como Flores y otras universidades no tienen programas presenciales de posgrado, entonces obviamente es sí o sí en formato virtual. Entonces la única virtualidad que tolero, por decirlo de algún modo, es porque es, por supuesto, se junta gente, por lo general profesionales de diferentes países, de América Latina e incluso de aquí mismo. Y la única actividad virtual que yo dicto, comenzando en agosto a diciembre, es un programa de psicología transpersonal. Que psicología transpersonal y parapsicología son primo hermanos. Claro que sí. Es una línea
espiritual del campo de la psicología. Exacto. La gente interesada, entonces se conecta a través de esa página con ustedes. Alipsi.com.ar es nuestro sitio de internet y ahí tenemos, claro, sí, el contacto. Después el resto de los cursos, claro, son presenciales, porque además del programa de parapsicología, dictamos un segundo programa, dictamos otros dos, este año, por ejemplo, uno a punto o sea, de hecho, todos estos programas comienzan a partir de abril y mayo, o sea, estamos en el mejor momento para la inscripción. Sí. Pero además hay otra cualidad, hay otro programa que se llama Taller de Sensibilidad Psíquica y Espiritual. Este taller son un ciclo de 7 módulos, uno por sábado, sí. De hecho uno por mes, en mayo, junio, julio, agosto, hasta noviembre, en donde vemos diferentes módulos vinculados con la sensibilidad. A saber, psicometría, radiestesia, percepción del aura, mediumnidad, en fin, y otras cuestiones, ¿no? Sí. Premoniciones y profecías y así. Y cada uno de esos módulos es, por un lado, teórico, es positivo, y después hacemos ejercicios, prácticas, y suelen ser muy movilizantes, porque las personas realizan ejercicios y prácticas que son muy antiguas, pero que yo a lo largo de toda mi vida he aprendido de muchos pioneros y así, por ejemplo, el caso de la radiestesia y otras técnicas, que son fascinantes y que son tan antiguos como la humanidad misma y lamentablemente están bastante degradadas, a veces manejadas por charlatanes. Es verdad eso. Es una verdadera pena que muchas de estas cuestiones no tengan un poquito más de visibilidad. Vos sabés que me estás haciendo recordar, remembranzas, ¿no? Hace muchos años, sí. Lavalle y Riobamba, Instituto Americano de Parapsicología, doctora Nunziata, licenciada Merlino, con los cuales fui alumno de 3 años, y me llevé un grato recuerdo de todos. Terminé siendo muy amigo de Juan Cid, que era el hijo de la licenciada Merlino. Sí. Vos sabés que sí, se hacían estas cosas, pero te estoy hablando hace, bueno, qué sé yo. 50 años. Por lo menos. No quiero, porque si no vendo la edad, no quiero, ¿viste? Lo que pasa es que era muy pequeño yo. Y ahora, viejo mi querido viejo. Viejo mi querido viejo, y sí, es así. Ale, te agradezco mucho, sé que tendrás que estar medio agotado de tus clases. Sé que estuviste corriendo para llegar al programa. Y por supuesto que te agradezco mucho. Y lo dejo ahí. Te agradezco mucho, sos una persona y un profesional excepcional. Y doy fe de tu seriedad en estas cosas, que es muy importante. Sí, mira, yo como guía de vida, como no sé, guía de ruta en la vida, siempre he tenido el propósito de tratar de generar conocimiento genuino, en fin. Claro. Más allá de las críticas y de otra cantidad de cosas, lo verdaderamente cierto es que trato de distinguirme de lo popular, pero no por lo popular en sí mismo, sino por la chabalacanería, el relato fácil, ¿no? Porque uno examina muchas de estas personas con quienes nos hemos formado y por supuesto que podemos hacer muchas críticas cuando los comparamos con lo que sabemos hoy. Sí. Pero en realidad hay muchos de estos saberes antiguos que merecen respeto, ¿no? Sí, señor. Formado, porque todos sabemos, ¿no? En definitiva, que muchos de estos institutos y lugares a veces no daban toda la información que uno esperaba. Que uno espera, exacto. Pero nos vinculaban y revinculaban con otros círculos
Y bueno, eso yo creo, yo valoro mucho eso porque, bueno, yo también me formé, no con la Nunziata, por supuesto, pero sí en otros centros y lugares muy populares, sobre todo en los años 80, en donde hubo una explosión de interés por lo paranormal. Es verdad eso, es verdad, ¿eh? Es cierto. Y ciertamente no había lugares confiables, ¿no? Algunas de las personas con las que yo conocí, bueno, vos también, Roberto Martínez. Oh, Dios, sí. Bueno, y otros que también estaban en esa... Bueno, Roberto Martínez hacía investigaciones sobre piramidología. Sí, tal cual. Sí. Muy ahora interesantes. Está en sus 80, creo. 80. Sí, por ahí hace mucho que no lo veo, hace muchísimo. Sí. Y vos sabés, con Martínez tuve contacto también de joven con la Sociedad Argentina Cuetería Modelo, que hacíamos pequeños modelos de cohetes, los lanzábamos y todo eso, mirá cómo... Claro. Que era su primera pasión, ¿no? Claro. Exacto. Vos sabés que muchas veces uno se pone a pensar y ve la cantidad de agua que pasó bajo el puente, ¿no? Pero no solamente eso, los cambios culturales. O sea que cuando yo hablo a veces con mis propios alumnos, son todos chicos entre 18 y 22 años, o sea, son todos millennials, acerca de lo cual uno no puede hablar, claro, de ciertas cuestiones porque te miran como diciendo, ¿de qué me está hablando este tipo, no? Es como pedirles que te marquen el teléfono con un disco. Es verdad. Claro, no sé, utilicen el floppy disk. O el disco, ¿te acuerdas del disco chiquito? Sí, señor, ¿cómo que no? Claro. Es más, algunos incluso casi no pueden reconocer un pendrive, ¿entendés? Es cierto. Entonces, vos te vas dando cuenta de que en algún punto los cambios tecnológicos, digo la tecnología porque es lo que más rápido cambia, ¿no? Los cambios tecnológicos y muchas de estas cuestiones, claro, te superan en muchos aspectos, ¿no? Claro. Y uno, claro, parece antediluviano cuando habla de aparatos y cosas. Somos de la época del cassette. Pero mirá, el otro día hablaba sobre cuestiones que son muy controvertidas, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo ya desde que lo conocí. La radiónica, por ejemplo, ¿no? Radiónica, sí, señor. Y había gente que estaba dispuesta a pagar, no sé hoy, ¿no? Pero había gente que estaba dispuesta a pagar fortunas por equipos radiónicos, ¿no? Sí, señor, es verdad. verdad. Se daba cuenta de que la radiónica era literalmente una estafa, o sea, dentro de esa caja no había absolutamente nada. Claro, entonces lo contás a la gente joven y dice, la radiónica era una caja vacía. O sea, yo no te puedo creer. Qué ingenuos que eran ustedes en esa época, ¿no? ¿Cómo no se daban cuenta? Y bueno, sí, la realidad era que era un engaño consentido. Vos sabías que esa caja estaba por dentro. Claro. Que se justificaba ese valor alto sencillamente porque hacía suponer a la persona que cuanto más pagaba, más creía en el poder que tenía. Exacto. Y pero vos sabés hoy que... no engañás a un pibe con una caja radiónica. Vos sabés que... vas a cobrar, no sé, 30.000 pesos una caja vacía y te pone a patada. Me acuerdo que en un momento había salido un detector de ovnis y vos sabés que pudimos obtener uno con Gabriel, Gabriel Ventalló, le estoy hablando, y no sé de dónde consiguió Gabriel uno, y vos sabés que tenía adentro un pelo. Te juro, un pelo. Claro. Que supuestamente por el tema del magnetismo se riza el pelo y te marca con una hojita. Entonces si había un ovni próximo se iba a rizar y te iba a marcar con esa hojita. Si subía es porque estaba el ovni ahí, ¿viste? Tenías que salir a verlo. Claro, esas cosas raras. Inverosímiles, claro. No me acuerdo. Y vos sabés que otra de las cosas que estoy recordando ahora eran las pequeñas cámaras Kirlian. ¿Te acordás? También. ¿Recordás? Sí. Eran para un dedo solamente. Vos ponías un dedo y el color que te daba era... Claro. La supuesta dolencia que tenía la persona o cómo estaba anímicamente o todo eso. En parte todavía algunos de estos equipos se siguen vendiendo, sorprendente.
Ahora, el problema fundamental, yo tengo una máquina Kirlian de más o menos de los años 80, 90, exhibida en un museo. ¿En tu museo? Con muchos objetos y así. Y la tengo exhibida. Y a los amigos a veces les muestro lo que es la cámara Kirlian. De hecho, yo la puedo enchufar y todavía emite corriente. Ajá. Ahora, lo sorprendente del caso es que es absolutamente inutilizable porque ya no hay rollo fotográfico. Claro. La cámara Kirlian funciona con un rollo fotográfico. Y ahora han surgido los Aura visores. Sí, pero... Y que no es lo mismo, por supuesto. Estimado Alejandro, muchísimas gracias, che. Muchísimas gracias, te envío un gran abrazo. Adelante y bueno, cuando tengas otro libro, que yo sé que lo vas a tener... Bueno, ahora falta mucho. Me avisás, dale. Seguro. Dale. Y solamente para comunicar un último detalle menor. El día domingo, sí, señor. 16 de abril, sí, presentamos el libro en un diálogo, en un intento de recuperar un poquito de infinito, cuando Horacio Bon entrevistaba a los esotéricos de su época, en los 2000. Sí, señor. Entonces vamos a tener un diálogo con él acerca de estos temas, parapsicología y otras cuestiones, a propósito de la presentación del libro. Pabellón Blanco, Sala Bioy Casares, domingo 26 de abril a las 19 horas. Así que el que pueda, quiera. Bien, perfecto. Mira, lo que está diciendo es muy aconsejable la concurrencia, es muy aconsejable porque es interesante y yo sé que hay mucha gente que se interesa por estos temas. Seguro. Alejandro, te envío un gran abrazo. Muchísimas gracias, señor. Un abrazo a vos, Mario. Un placer, como siempre, hablar aquí en tu programa. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Fenómenos paranormales. Qué bárbaro esto, ¿no? ¿Quedaron preguntas? Sí, quedaron un montón de preguntas. ¿Hay algo de los oyentes? Tenemos saludos a través de YouTube. Sí. Como siempre, Romina Petri, que dice: hola, acá saludamos desde la ruta, Noche de Neblinas. También Patricio, que saludaba, todo a través de YouTube, Casa 8MDP. Sí. Que decía, bueno, qué interesante charla. Sergio Cárdenas Luque, que dice un saludo grande a todos. Gracias. Y Alejandra María García, que dice saludos desde Santa Clara, está escuchando atentamente. Gracias. Gracias a todos. Romina, saludos Romina, saludos también por allá, por tu casa y por todos. Y a Federico, nuestro arqueólogo de cabecera, nuestro Indiana Jones. Un gran saludo. Gracias, Alejandra. Bueno, gracias a todos los que les interesa el programa, los que lo escuchen. Y sinceramente se los agradezco. Es feo hacer algo. Primero, esto para mí es un hobby. ¿Qué significa el hobby? Significa que si ven el programa o no lo ven, tal vez no me pinche un globo. Pero es lindo saber que hay compañeros de ruta del otro lado, gente interesada en estos temas. Es muy bueno. Es una forma de no sentirse solos. Y no sentirme solo también. Es importante. El sábado próximo, Café Ufológico Santa Clara del Mar. Como todos los meses, en La Martina, La Habana y Costanera, que tengo logrado de coordinarlo. Recuerden, sábado 18 de abril a las 18 horas. Lo único que se pide es una consumición, que es un café. Por el lugar que estamos utilizando, gracias a Andrés, que gentilmente nos cede una vez al mes el primer piso de La Martina. Muchísimas gracias a todos y recuerden, los esperamos el próximo lunes
a partir de las 21 horas cuando escuchen Noches de Misterio. Buena semana.